estamos dando cuenta de ese llamado que está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Ya hace muchos años, desde que vino la pandemia, ¿sí?, se ha sentido un zarandeo, se ha sentido una frialdad, ¿sí?, donde el Señor, como decíamos en la escuela sabática, está tratando de zarandear, de ver, de llamar la atención cómo estamos preparados, dónde estamos, ¿sí?, a quién estamos siguiendo, ¿sí? Han habido muchas bajas, ¿sí? También han habido gente que ha vuelto a Dios, ¿sí? Y eso es importante verlo. El Señor ha permitido para ver todas las cosas que suceden, recuerden siempre, suceden para bien, ¿sí? Recién escuchando, me llenaba de gozo de escuchar los testimonios, ese corazón que Dios quiere que tengamos, ese espíritu que Dios quiere que realmente nosotros como cristianos podamos llevarlo a pesar de las aflicciones, a pesar de las angustias que podamos tener, ¿sí? El Señor quiere prepararnos, porque su venida está cercana, ¿sí? Y eso es lo que el Señor hoy también me ha permitido venir acá. El Espíritu Santo nos ha traído a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, ¿sí?, para poder compartir un mensaje. Yo escuchaba la escuela sabática y decía, wow, qué lindo porque es parte del mensaje que uno tiene que llevar, ¿sí? Pero muy poco nos damos cuenta, hermano, muy poco nos damos cuenta, porque por ahí leemos la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de Caleb, y ahí queda todo, ¿sí? Pero el Señor nos está llamando a que nosotros nos pongamos en el lugar de esas personas. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes voy a hacer una oración, ¿sí? Ahí como están. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este momento. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar acá con cada uno de nosotros, que tus ángeles, Señor, rodeen este lugar hermoso, Señor, en el cual tú, Señor, estás presente, Señor. Así también cada lugar de mis hermanos, donde van, donde están congregándose, Señor. Señor, deseamos que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que tú has dejado acá, Señor, pueda darnos sabiduría, pueda darnos entendimiento, Señor, para entender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy quieres hablarnos una vez más, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la palabra de Dios es muy linda y yo escuchaba y escuchaba los textos que leían y me gustó la palabra que utilizaba de atalaya, pero en Joel hay un mensaje poderoso. Joel, Jeremías, hay un mensaje poderoso donde en el libro de Joel dice el profeta, ¿no? Tocar trompeta en Sión, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Joel dice, tocar trompeta en Sión. ¿Qué es Sión para nosotros? ¿Qué entendemos cuando nosotros leemos? Búsquenlo, he visto que también es una iglesia que lee mucho, y está buena. Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sí? Y ese es el dilema que había hoy, ¿no? ¿Qué tengo que decir? ¿Tengo que decirle o no tengo que decirle? ¿Tengo que callarme o no? ¿O dejo que el Espíritu Santo trabaje en cada uno? Está bueno, ¿sí?, ver esos puntos, pero acá es algo interesante. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar, si tenemos que ir a ciertas personas, a amonestar, a enseñar, ¿sí?, porque de eso se trata. El Espíritu Santo es el que nos guía realmente. Nosotros no podemos hacer nada humanamente. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a esas acciones, siempre y cuando nosotros estemos de la mano de Dios, ¿sí? Recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por muchos profetas, ¿sí? Y también en la Biblia, así como estamos leyendo las lecciones, yo les decía que el Espíritu Santo está trabajando. Yo no sé si se dan cuenta. Vino una pandemia, de repente vino en la iglesia, ¿sí?, la idea no, sino que vino un proyecto de enseñar que Apocalipsis y Daniel, ¿sí? Y muchos por ahí no le prestaron atención o no lo aprovecharon. Luego de eso vino las lecciones que viene el Señor dándonos. ¿Para qué? Para capacitarnos. Pero muy pocos le prestaron atención. Hoy me dio
alegría de que la escuela sabática sea bastante hermosa, bastante amplia, ¿sí? Porque muchas veces no la aprovechamos. Y es el corazón el que realmente nos tiene que alimentar, nos tiene que fortalecer, porque ahí el Señor nos está dando enseñanza, es lo que vamos a escuchar. Muchas veces desaprovechamos y, como decía el hermano y como decía el otro, ya la iglesia se está pareciendo a otras iglesias, aquellas que van, escuchan el mensaje, ¿sí? Habla el sacerdote y salen y se terminó todo, ¿sí? Esas iglesias muy lindas, unas catedrales, parece eso, porque parece que ya no nos motiva nada, parece que no queremos cambiar, parece que estamos cómodos, parece que nos hemos acostumbrado a una vida, ¿sí? Parece que estamos anestesiados. Y hermano, el Señor está permitiendo que la naturaleza nos sacuda, nos hable. Pero claro, por ahí yo podría decir, bueno, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Argentina es un país donde no se ve tantos desastres, se ve desastres espirituales, una frialdad, un crecimiento moral terrible, donde las personas, cada vez hay más frialdad, como dice la palabra de Dios. Pero hay países, hermanos, muy cerca, donde están siendo sacudidos. Y el mensaje que Dios nos hace es el llamado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando por esa persona? ¿Te estás arrodillando o solamente estás mirando tu parte personal? Porque ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Nos está invitando a que podamos orar por aquellas personas que realmente necesitan. Y está viendo nuestra condición, ¿sí? ¿Cómo está? Está viendo nuestro carácter, cómo se está formando. Si realmente en mi vida se está sembrando los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estoy? Fíjense que Noé predicó durante 120 años. 120 años el amor, la misericordia de Dios fue manifestada por un siervo del Señor, en el cual avisó que venía un gran diluvio, avisó que el mundo se destruía. 120 años no fue suficiente, parece, y vino el desastre, vino ese desastre. Luego el Señor permitió que Moisés avisara de que iba a venir una mortandad de los primogénitos, y muy pocos le prestaron atención. Hubo mucha gente que no era del pueblo de Dios que sí obedeció y entró a ese lugar donde el dintel estaba marcado por la sangre de Cristo, y esa gente se salvó. El llamado de atención, la misericordia de Dios, ¿sí? Pero fíjense que hasta ahí vamos viendo que también la misericordia de Dios tiene un límite. El amor de Dios tiene un límite. El amor de Dios tiene una justicia, que su justicia es amor. Porque el Señor no quiere que perdamos, no quiere que perezcamos. Luego vemos el llamado que hizo Jeremías. Jeremías hizo un llamado. ¿A quién? Al pueblo de Dios, que se encontraba como en estos momentos la iglesia adventista, donde cada uno hacía lo que quería. Y Jeremías sabía lo que venía y preparaba al pueblo y estaba amonestando para que el pueblo no se perdiera. Pero bueno, vinieron asedios, como la pandemia, en el cual fueron sacudidos. Vino un nuevo asedio, en el cual cayeron prisioneros en Babilonia, hasta que luego el tercer asedio fue destruido Jerusalén. Hermanos, son llamados de atención para cada uno de nosotros. Y Joel, que acabamos de leer, también nos hace un llamado, que prestemos atención. Ese llamado es para su santo monte, en el cual nosotros tenemos que estar despertados, tenemos que levantar la frente, erguidos, dice, ¿sí? No nos quedemos cómodos. Vamos a leer Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. ¿Qué dice? ¿Lo quieren? Por tanto, Amén. así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si
entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Hermanos, Dios nos llama a un cambio, a un arrepentimiento, a que cambiemos nuestra vida, a que cambiemos de camino, a que volvamos a Él. Todas estas palabras son palabras de amor, de misericordia. Que ya dejemos lo vil, que dejemos el pecado. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo de esta manera? Yo a veces veo mi familia, veo mis hijos, yo mismo a veces digo, wow, ¿cuánto necesitamos de Dios? Fíjense que el propio Jesús, dice Ellen White, que Él oraba y era un hombre sin pecado. ¿Cuánto necesito yo más de la oración? ¿Cuántas oro en el día? ¿Una vez? Puedo estar meditando las 24 horas, pero ese a solas con Dios donde yo voy y me arrodillo y le pido a Dios y le suplico por mi vida, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia, por la gente que no conozco. ¿Cuántas veces lo hago? Nuevamente Jeremías nos dice en el capítulo 25, versículos 5 y 6. Jeremías 25, 5 y 6. Nuevamente el llamado. ¿Cuál es ese llamado? Volvamos. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Amén. Hermano, nuevamente con súplica de amor Dios nos llama. Me encanta esa canción. El Señor nos hace un llamado, que volvamos y volvamos, insiste. Fíjense que el producto de todas las consecuencias de los pecados son consecuencias nuestras. Hay veces que lo hemos entendido mal a Dios, creemos que Dios es un Dios tirano, es un Dios malo. Hay mucha gente que confunde el Antiguo Testamento con el Nuevo, donde en el Antiguo vemos un Dios malo, perverso, castigador, y en el Nuevo vemos un Dios de amor. Y yo acá leo que Jeremías le está mostrando un Dios de amor, de misericordia. Cuando Dios le dijo a Noé predicar durante 120 años, el amor, la misericordia de Dios estaba ahí. Lo mismo en Moisés. Entren. Pero, ¿qué pasa? No somos obedientes. No somos obedientes. Estamos más pendientes de las cosas de este mundo que las cosas celestiales. Y nos llamamos cristianos. Yo no sé dónde estoy edificando yo mi casa. Si en la tierra o en el cielo. Yo no sé para qué me he acercado a Dios. Si yo he tomado la decisión de ser cristiano, tengo que vivir como Cristo vivió. Cuesta, es cierto. Este mundo es muy lindo, pero no tan maravilloso como es el cielo. Y el Señor a eso nos llama, a un arrepentimiento, a un cambio de vida. Pero no que vivamos de una manera hipócrita, como se decía, sino que hagamos lo que dice Joel en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel nos llama, ¿a qué? A que cambiemos nuestro corazón. Joel 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Podemos leer lo que es muy lindo, pero no lo dejemos como algo lindo, sino que veamos el llamado que nos hace el Señor. Ese llamado que realmente el Señor necesita que lo hagamos. El Señor sabe que somos personas débiles, que necesitamos mucho de Él. Por eso el Señor nos hace un llamado constante. ¿Qué dice ahí Joel capítulo 2, versículos 12 y 13? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Hermano, el Señor sufre. El Señor sufre. El Señor es un Señor de amor, de misericordia. Recuerden que el Señor es amor y es amor eterno.
el enemigo ha querido meter en nuestra mente que el Señor es un Señor que castiga, y lamentablemente nosotros hemos venido enseñando, portate bien porque te va a castigar Dios, y no es así. Dios, tenemos un Dios de amor, de misericordia. El enemigo ha disfrazado porque nos hemos entendido mal. Nosotros mismos a veces enseñamos en la iglesia, no, porque Dios mató a los primogénitos, no, porque Dios hizo esto. No, leamos, estudiemos. No concuerda un Dios de amor con un Dios que mata. Imposible. Ya el Señor nos dio el gran ejemplo en Job, donde el enemigo pide permiso y Dios, bueno, permite. ¿Pero por qué permite? Porque tu decisión es de maldad. Fíjense que dice Jeremías 6:19. Jeremías 6:19, ahí nos da realmente por qué vienen los desastres, por qué viene la ira de Dios. Pero a veces nosotros tenemos ese concepto de que temamos a Dios y como que tenemos que estar temblando. La ira de Dios y como que no, Dios es un Dios de amor y de justicia. Recuerden eso. ¿Qué dice ahí? Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fíjense, hermanos, es tu decisión. No escuches la palabra, no la obedeces, no te interesa. Y ahí están los límites que Dios pone. Fueron 120 años de límite y bueno, no escucharon. Lo mismo pasó con los primogénitos, no escucharon. Dios venía hablando, mostrando su amor, su misericordia, sus maravillas, sus señales. Y hoy el Señor nos está mostrando señales. Fíjense que cuando vino la pandemia, estoy seguro que más de uno se arrodilló y suplicaba a Dios porque no entendíamos lo que venía. Y estábamos ahí temerosos, confundidos, sin saber lo que pasa. Hoy, hermanos, han habido una seguidilla de terremotos, de incendios, de guerras, pero ya nos acostumbramos. Como cuando dicen murió, fue uno. Hay un accidente, chocaron los autos, ¿y cuántos murieron? Es como que te gusta la acción, no sé. Hollywood nos ha metido tantas cosas en la mente que ya no nos hace daño si hay una persona que se cae y se lastima. Ya no nos hace daño si hay alguien que está sufriendo. Queremos ver sangre, porque de eso se trata. El enemigo eso es lo que quiere meter en nuestras mentes. Pero Dios necesita hombres, necesita seres humanos, necesita verdaderos cristianos. Y recuerden que el lenguaje aclara muy bien, el sábado no nos salva. El sábado no nos salva. Y muchos se engañan creyendo, yo no falté ningún sábado. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu carácter? ¿Estás orando por tus amigos, por tus enemigos? Es difícil. Es muy fácil orar por nuestros amigos, pero es difícil orar por nuestros enemigos, por esas personas que nos hacen daño, por esas personas que nos perjudican. ¿Tú oras? Fíjense que el Señor me explica y me pone en su palabra donde Jacob pasaron 20 años de que había hecho daño. 20 años, donde el Señor no se olvida, porque hay un registro, hermano, donde los ángeles anotan todo lo que hacemos. Por eso es importantísimo pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar qué pecado he hecho, qué mal he cometido. Fíjense que Jacob pasaron 20 años después de tantas consecuencias de desastres, pero el Señor no lo abandonó. A veces nos confundimos porque me va bien, porque me puedo comprar un auto, porque tengo casa. El Señor me bendice. No es así. El Señor bendice al que vende droga, al que se prostituye. El Señor bendice a todos, porque el Señor es un Dios de amor. Pero las consecuencias que cada uno decide, cada uno las recibe de acuerdo a lo que ha hecho. ¿Entiendes? Jacob tuvo después de 20 años que estar unas horas con Dios para poder ser perdonado, para poder dejar esa vida de maldad que tenía, donde él luchó con el ángel. Y eso es lo que nos invita a Dios, que luchemos. Hermanos, estamos en un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros que oremos, que cambió nuestra vida. Fíjense que el mensaje de cada profeta fue: arrepiéntanse. Jesús muere, resucita. ¿Cuál fue el mensaje que llevó Pedro? Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que tenemos que llevar también en estos tiempos.
¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto. Y no es que el Señor se olvidó, no es que el Señor se tarda, como explica Pedro. No, el Señor nos ama. Fíjense que dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Hermano, hay un juicio que empezó en 1844, pero tiene su límite. El juicio de los muertos, luego el juicio de los vivos. Pronto vemos nosotros ya un aroma de que hay cosas que se vienen, ¿sí? Hace 2 días estaba mirando las noticias donde en Europa hay una gran confusión, hay una gran angustia, hay cerradas escuelas, ya no pueden ir a las escuelas porque hay una epidemia tan grande. No sé si me escucharon, la H3N2, que es más fuerte que la pandemia que pasó. Entonces ya Europa está en alerta, está Japón, están compitiendo con México. Yo no sé si tú estás preparado para una nueva pandemia. Y acá lo que se trata es no de comprar barbijos. ¿Cómo está tu vida? Porque la pandemia que te puede agarrar es la que tú no estés con Dios, la que tú no te hayas arrepentido, la que tú no estés a cuenta con tu Señor, la que estés luchando con esa pandemia de no poder ir a pedir perdón al que hiciste daño, el que tú no puedas aceptar a Jesús que entre en tu vida. Jacob tuvo más de 20 años luchando hasta que se dio cuenta. ¿Por qué? Porque había algo que lo amenazaba que venía y temió por su muerte. Yo no sé si hay algo que te está sucediendo para que vuelvas a Dios. Acá Ezequiel 9:4 dice, ¿qué dice? A ver. Pasa por el medio de la ciudad. Y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, y a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermano, esto es el sellamiento que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero ese sellamiento va a tener a aquellas personas que claman y gimen. Como decía Joel, aquellos que van a arrancar, ¿qué? No sus vestiduras como hacían antiguamente, sino tu corazón. Tienes que sentirlo, tiene que dolerte. Hay veces cuando yo voy en el auto y alguien te pide algo, y siempre uno, ¿qué hace? Busca la monedita. Hoy ya no existe la monedita. Busca el billete más chiquito. Así hacemos cuando venimos a la iglesia. Buscamos el billete más chiquitito. ¿Somos agradecidos de Dios? ¿Está Dios obrando en nuestras vidas? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Realmente sentimos? Hay cuánta gente que hay necesitada. ¿Qué hacemos nosotros? No, ayudamos a mi hijo, ayudo a mi vecino, a mi pariente, pero al que está del otro lado, ay no, ese tengo miedo. ¿Y qué clase de cristiano eres? ¿A quién estás sirviendo? Es cierto que por ahí no tienes que meterte, pero hay gente que necesita de tu ayuda. Hay momentos que Dios te ha dado esa bendición de tener un auto, esa bendición de tener un buen trabajo, esa bendición de tener tu heladera llena. Pero para que tú no seas egoísta, sino para que tú pienses en el otro. Fíjate que siempre vas a tener, pero hay veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos, porque no creemos en Dios. Porque no creemos. Y acá el Señor nos dice, oren. Aquellas personas que oren, que clamen, que gimen, serán selladas. No el que ora por orar. Tenemos que sentirlo, hermano. Tenemos que tener un despertar en nuestras vidas. El Señor está pronto a venir. Yo no sé si ustedes escuchan las noticias. Yo no sé si ustedes saben en dónde estamos parados. Nosotros somos una iglesia historicista, donde tenemos que estudiar. Somos una iglesia profética, donde tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo. No para alarmarnos, sino para ayudarme, para darme más ánimo. Recién decíamos, ¿no? Que pronto viene Cristo, hermano. Hoy, un día menos en el cual el Señor me da una oportunidad para cambiar mi vida. Las historias que el Señor puso de Moisés, de Josué, ¿para qué son? Para que yo aprenda, para que yo no agarre las cosas que no son mías, para que yo aprenda a obedecer.
Esas son las historias que Dios me pone en todas las lecciones que estamos viendo, para que yo tenga un cambio de vida. El Señor me pone todas esas historias para que yo vea cuánto tardaron las bendiciones por no obedecer y cuánta misericordia tiene Dios. Eso quiero que entendamos. Es cierto que hay cosas negativas, que el enemigo está actuando, pero la misericordia de Dios es mucho más grande. No se olviden. Hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Hoy el Señor toca ese corazón de piedra para que nosotros cambiemos. No importa si tú estás 1 año, 5, 10, 20 años en la iglesia. El Señor necesita saber cuánto tiempo tú estás con Él. Cómo está tu vida. Fíjense que Saulo era un seguidor de Dios con un conocimiento, no sé, alto. Yo pienso de que fue a la universidad más grande. Pero fíjense que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5. ¿Que puede estar pasando eso? O tal vez no. ¿Qué dice en Hechos 9, 5? O el versículo 4 y 5 para poder seguirlo, por favor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es la voz de Ahí no, amén. Hermanos, fíjense qué interesante esto que me muestra Dios acá. Para que nosotros analicemos, para que yo me pregunte, ¿conozco a Dios? Porque yo estoy en la iglesia trabajando, ¿qué estoy mirando? Recién debatíamos si soy celoso de las cosas, si estoy como Saulo persiguiendo a la gente, o realmente conozco a ese Cristo que me está diciendo: ¿por qué persigues a tus hermanos? Como decía el hermano, yo no juzgo a nadie, dejo que el Espíritu Santo. Acá Saulo se quería llevar el mundo por delante, creyendo que conocía a Dios, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó? Ni siquiera sabía quién era. No sabía quién era el que le hablaba. Necesitamos caer en tierra para que realmente despertemos, hermano. Fíjense que los años de relación con Dios muchas veces no te lleva a que tú tengas una conversión en tu vida. Necesitamos realmente tener ese encuentro con Jesús cara a cara. Necesitamos, como Jacob, pelear con ese ángel. Necesitamos, como Saulo, caer, aceptar de que te equivocaste. El Señor nos hace un llamado a todos. Los tiempos, yo no sé cuánto tiempo hay. La venida del Señor puede ser para mí hoy, para vos también. Nadie tiene la vida asegurada. Yo hoy en día veo constantemente gente que está sufriendo en los hospitales, gente que está muriendo, gente que está con cáncer. Ahora la enfermedad de cáncer está de moda. Pero hoy el Señor, tú y yo que estamos acá, que el Espíritu Santo nos ha traído, es para que tú realmente hoy tomes la decisión de analizarte tu vida. Como decía el hermano, nosotros no sabemos lo que hay en el corazón, las luchas que estás teniendo. Y seguramente hay luchas, hay angustia del egoísmo, del celo, tantas cosas que puede haber en tu corazón. Pero eso solamente el Espíritu Santo puede transformar mi vida y tu vida. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, pero realmente de corazón, para que haya un cambio genuino en nuestras vidas. Necesitamos volver a Él. El Señor, como dice Apocalipsis 3, versículo 19-20, Él nos está llamando, Él está tocando el corazón de cada uno. Y tú puedes decir: pero a mí nunca me llamaron. Sí, el Señor te está llamando, ya sea por un mensaje que tú escuchas, ya sea porque te manda alguien en WhatsApp, ya sea porque tú veas que hay alguien que te está peleando, hay alguien que te está deseando el mal. El Señor permite para que tú despiertes. Va a haber cualquier persona que te va a dar el mensaje, como pasó con los profetas. Ese profeta que se iba y el burro le hablaba y no entendía. ¿De qué manera quieres que te hable? Los ángeles están constantemente trabajando. Y si algo te está sucediendo es porque Dios está poniendo un ángel para que te hable.
Solamente tenés que abrir esos ojos espirituales. Así como pasó con Saulo, tenés que ir a esa Ananías para que pueda ver ese milagro en tu vida, para que puedas mirar, pero espiritualmente. El llamado de Dios es para que reflexionemos, hermano. Ya escucharon las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y es, no te asustes, está bueno, más bien alégrate, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. El Señor está más cerca que nunca. Cuando más vea, con más razón. Recuerden Mateo 13, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Vendrá Dios, como dice en Ezequiel 4 o 5, Él sellará, Él apartará el trigo de la cizaña. Tú y yo no podemos hacer nada. Sí tenemos la obligación de orar o esa necesidad de orar. Sí tenemos como cristianos de hacer la voluntad de Dios, de copiar a Cristo, que a pesar de las cosas que le pasaron, Él oraba, Él decía, perdona, realmente no sabe lo que hace. Es más, nosotros mismos no sabemos lo que hace. Yo escuchaba la historia de mi hermana y decía yo, no se da cuenta que Dios la está protegiendo, porque eso no es para ella. Pero a veces nosotros nos dedicamos a hacer el mal, a criticar a aquella persona cuando no estoy mirando lo que Dios está decidiendo en mi vida. Y Dios me está trayendo una bendición enorme, porque el Señor sabe que si hay algo que me robaron, o que me dejó, es porque Dios me está cuidando. Si es que yo me creo un siervo de Dios, si es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no lo primero que hacemos es enojarnos. Por eso, hermanos, recuerden lo que Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:32. Estoy orando por ti. El Señor está orando por nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Por eso les pido a cada uno, y yo oren por mí, yo voy a orar por esta hermosa iglesia, para que nuestro corazón cambie. Hermano, la única salvación, la salvación ya está dada. Necesitamos nosotros aceptarla, pero hay que arrepentirnos para que podamos agarrar esa salvación y podamos estar con nuestro Señor Jesús. Que Dios lo bendiga. Amén.